Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 309, correspondiente al día 12 de enero del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.012 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 147 de ellos resultados positivos a coronavirus. Correspondiendo estos casos a El Chorro, 104, Ingeniero Juárez, 19, Lote 8, 2, Clorinda, 2, Los Chiriguanos, 1, Colonia Dalmacia, 1, Misión Pozo Yacaré, 1, Formosa Capital, 1, Ingreso ordenado y administrado, 3. Contactos estrechos de alojados en centros de asistencia sanitaria, CAS, 13. 2. Los 104 casos positivos de la localidad de El Chorro corresponden a detecciones realizadas en el marco del operativo de búsqueda activa de casos en terreno en dicha localidad. Ante la dimensión del brote detectado, ya fueron habilitados 3 centros de atención sanitaria, CAS, en la localidad de El Chorro, que funcionan en las escuelas EPEP 259, EPES 100 y EPES 11, así como nuevos centros de alojamiento preventivos, CAP, para contactos estrechos. 3. Los 19 casos positivos de la ciudad de Ingeniero Juárez corresponden a 13 contactos estrechos de casos positivos previos y 6 detecciones en el marco de la búsqueda activa de casos en terreno. En dicha localidad hemos habilitado 2 nuevos centros de atención sanitaria, CAS, en las escuelas, EPES 319 del barrio San Cayetano y EPEP 438 del barrio Obrero, con el fin de ampliar la atención local de los pacientes asintomáticos de COVID-19 de esta ciudad. 4. Los 2 casos positivos del lote 8 corresponden a personal de salud que se desempeña en dicha localidad detectados en el marco de la búsqueda activa de casos. 5. Los 2 casos positivos de Clorinda corresponden a un paciente que consultó espontáneamente a la guardia del Hospital Distrital Local por presentar síntomas compatibles con COVID-19 y ante su resultado positivo fue trasladado al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. El segundo caso es un niño de 5 años que egresaba de la ciudad de Clorinda junto a su madre y al aplicarse el protocolo vigente para dichos casos, el resultado de sus test fue positivo a coronavirus. 6. El caso de Misión Pozo Yacaré corresponde a un trabajador esencial del servicio eléctrico que prestó servicios en ese lugar y al regresar a Formosa, a la ciudad de Formosa Capital, su control arrojó resultado positivo. Asimismo, el caso de Los Chiriguanos corresponde a una persona que pasó allí las fiestas de fin de año y al regresar a Formosa decidió hisoparse ante la noticia de los casos en dicha localidad y su resultado fue positivo. 7. El caso positivo de Colonia Dalmacia corresponde a una vecina de dicha comunidad
que fue detectada ingresando de manera irregular desde la República del Paraguay y arrojó resultado positivo en su test de control. 8. El caso positivo de la ciudad de Formosa se trata de un vecino del barrio Lote 4 que, ante la noticia de que mantuvo contacto estrecho con personas que ingresaron irregularmente por paso no habilitado desde la República del Paraguay, fue aislado e hisopado, arrojando resultado positivo a coronavirus. 9. Con respecto a los 3 casos detectados en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado, 2 corresponden a personas que ingresaron desde la provincia de Buenos Aires y una persona que entró a la provincia para realizar trabajos esenciales. 10. Teniendo en cuenta el brote de coronavirus detectado en la localidad del Chorro y los casos en diferentes comunidades del departamento Ramón Lista, a los fines de mitigar la circulación y propagación del virus, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve disponer el bloqueo sanitario y el aislamiento social preventivo y obligatorio para el departamento Ramón Lista desde las 12 del día de la fecha y hasta las 0 horas del día 26 de enero del 2021, medida que podrá extenderse si la evidencia epidemiológica así lo indique. 11. Durante la vigencia de esta medida, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para abastecerse de alimentos, elementos de limpieza y medicamentos. Quedan suspendidas en el departamento Ramón Lista las medidas de flexibilización de actividades dispuestas a nivel provincial, como así también caducan la totalidad de los certificados de circulación provincial para dicha ciudad. A la brevedad, se establecerán los nuevos certificados que podrán ser gestionados y emitidos en la página www.formosa.gov.ar. Se encuentran exceptuadas del aislamiento las actividades y servicios declarados como esenciales, entre ellos al personal de salud, fuerzas de seguridad, autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal, los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal convocados para garantizar servicios esenciales y otros cuya lista podrá consultarse en la resolución de este Consejo que estará publicada en la página www.formosa.gov.ar. 12. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a 3 pacientes, 2 varones de 25 y 39 años y una mujer de 18 años de edad, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 13. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 769. Total de casos recuperados, 254. Casos activos, 486. Fallecimientos por coronavirus, 3. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 26. Cantidad de test realizados a la fecha, 46.488 con un 1.65% de positividad. 14. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 131. Casos activos, 62. Fallecimientos por coronavirus, 2. Personas en cuarentena en Clorinda, 108. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 191. Casos activos, 190. Personas en cuarentena de Ingeniero Juárez, 440.
Formosa Capital. Casos diagnosticados 39. Casos activos 38. Personas en cuarentena de Formosa 251. 15. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 541. Control en la vía pública, 19.972 personas y 5.005 vehículos. Infracciones, 187 vehículos por restricción de circulación y patente y 485 personas por restricción y no uso del barbijo. Fiestas privadas intervenidas, 1. 16. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 12.271 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.548 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.720 personas. 17. Con provincianos, en los primeros 12 días del mes de este año 2021, superamos ampliamente la cantidad total de casos positivos a coronavirus reportados durante el año pasado. Y solamente en el día de hoy, con el récord de 147 casos, alcanzamos la misma cantidad de casos que tuvimos durante los primeros 7 meses de pandemia. Estos datos ratifican nuevamente que el aumento sustancial de casos en el país y en nuestra provincia nos obligan a redoblar los cuidados preventivos y el esfuerzo que estamos haciendo todos en comunidad para frenar los contagios. Estamos en un momento crucial de nuestra batalla frente al COVID-19. El abordaje integral que estamos desplegando en toda la provincia y la conducta de cada uno de nosotros en estos días son vitales para determinar el devenir de la pandemia en Formosa en las próximas semanas y meses. Más que nunca, cuidemos a la salud y la vida propias de nuestras familias y de nuestros seres queridos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 309 del día 12 de enero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Somos una gran familia y como tales nos importa y mucho cómo se encuentran cada uno de los miembros de nuestra gran familia que están contagiados de COVID-19. Al respecto, con el parte diario, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos lo brindará. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente la verdad que preocupa la cantidad de nuevos pacientes con diagnóstico. Es importante, antes de comentar sobre la situación de los pacientes, recalcar la necesidad de la ayuda, de la colaboración de toda la población para poder tratar de disminuir la cantidad de nuevos diagnósticos o de nuevas infecciones. ¿Cómo podemos hacerlo? 3 medidas básicas, mínimas e indispensables, que es el distanciamiento social, más de 2 metros, el uso de barbijo y el lavado de manos. Son solo 3 cosas que podemos aplicar y que podemos solucionar dicho problema. Solamente aplicando esas medidas podríamos mitigar o disminuir significativamente los nuevos diagnósticos. Hoy estamos ante una situación sumamente crítica y necesitamos la colaboración de todos. Con respecto a las personas que están internadas a lo largo de toda la provincia, los casos más graves obviamente
perdón. Los casos más graves, por supuesto, se encuentran en el Hospital Interdistrital Evita, de los cuales hay 4 en terapia intensiva. Uno solo de ellos se categoriza como una situación grave, los otros 3 son moderados. Uno de ellos había estado en una situación grave, después por su mejoría, gracias al tratamiento, se empezó a mejorar, así que está en una situación moderada actualmente. Están con buena evolución, igualmente sigue con pronósticos reservados, porque por más que haya mejorado, todavía tiene mucho, le falta mucho todavía para poder pensar que realmente haya resuelto su cuadro. Pero dentro de todo están con ciertos parámetros que van mejorando. La otra persona, el moderado, es la señora que había ingresado, sexo femenino, que había ingresado en los días previos, que tiene mayor de 80 años, con muchas comorbilidades. También tiene un cuadro moderado, pero está compensada, no tuvo un empeoramiento, así que estamos esperanzados que pueda evolucionar así. Igualmente está en terapia intensiva, requiere un poco de oxígeno, alternante, no siempre, pero bueno, esperemos que dentro de todo vaya sin mayores problemas. La persona moderada, la tercera, que es un ingreso reciente, una persona que ingresa con un cuadro de neumonía, está con requerimiento de oxígeno, no necesita asistencia respiratoria mecánica, pero tiene un cuadro de neumonía, por lo cual, como una categoría moderado, se le administró o se le está administrando plasma, que es el tratamiento además de otros esquemas, ¿no? Pero ya tiene indicado su administración del plasma. Y la cuarta persona es la cual veníamos hablando los días previos, un masculino, mayor de edad también, que está en una situación grave porque tiene mucha afectación del pulmón, todavía no resuelve, sigue en la misma circunstancia, por lo tanto sigue todavía con pronóstico reservado, con estado crítico, y habrá que ver cómo evoluciona el día a día, las horas y horas. El resto de las personas que están no solamente en el interdistrital, sino en los otros centros de atención sanitario, están estables, controlados, tienen sus controles de signos vitales, se les evalúa sus factores de riesgo, aquello que hay que corregir o se mejora, así que están todos evaluados, tienen sus respectivos laboratorios, así que están todos compensados. Obviamente, aquella persona que el circuito es aquella persona que tenga un empeoramiento, directamente se hace la derivación al hospital interdistrital de ser necesario. Así que esperemos que siga así. El resto de las personas, como dije, estaban todos bien. Veremos si tenemos altas, que estamos necesitando que no solo ingresen, sino también se vayan de alta para no seguir sumando números de personas. Pero bueno, estamos esperanzados que vaya todo bien. Se está trabajando muy fuerte con todos los ámbitos, todo el mundo participa. Necesitamos, por lo tanto, ahora la colaboración de todos ustedes para que nos ayuden a mejorar esta situación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Para conocer lo importante que es que trabajemos todos juntos en la situación de Formosa como casa común de todos y todas, debemos conocer también cuál es la situación a nivel regional y mundial. Con esta información tan relevante, por cierto, y la información de nuestra provincia, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio del Desarrollo Humano, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Sí, vamos a pasar a informar la situación de esta pandemia, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país y nuestra región y fundamentalmente en Formosa. Acá podemos observar en la placa cómo ya 91.011.442 personas han sido afectadas por esta enfermedad en todo el mundo, mientras que 1.948.245 personas han fallecido por esta enfermedad en el mundo. En nuestro país tenemos un total de 1.730.921 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 44.654 personas.
el 87.7% de estas personas afectadas ya han sido recuperadas de la enfermedad. Aquí vemos algunas situaciones que están ocurriendo en distintos países. En el Uruguay, por ejemplo, tenemos 26.901 personas que han sido afectadas por la enfermedad, con un número de fallecidos de 262, pero al día de hoy, en los 19 departamentos, hay casos positivos. En esta jornada murieron 8 personas. De esta forma, este país sudamericano superó en más del 25% la cifra previa de infecciones por día. En Estados Unidos tenemos 22.527.047 casos o de personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos ya asciende a 374.512 personas. A pesar de que ya tiene 2 vacunas aprobadas, los Estados Unidos, que están siendo aplicadas, la falta de medidas de prevención, como el uso generalizado y obligatorio del barbijo y el respecto al distanciamiento social, han mantenido y hasta han acelerado la tendencia al alza en la curva de contagios y muertes por coronavirus. En el Reino Unido tenemos 3.118.518 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 81.960 personas. Los hospitales de ese país están bajo mucha presión. Los servicios de salud están al borde del colapso. Algunos pacientes incluso tienen que esperar en las ambulancias por falta de camas. En el Brasil hay 8.133.833 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 233.617 personas. La pandemia en este país está muy lejos de estar controlada, con una media de 1.111 muertos en los últimos días, 30.000 nuevos contagios en las últimas horas. El país sudamericano supera ya los 8 millones de contagios a coronavirus. En el Paraguay tenemos 116.535 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 2.420 personas. En la provincia vecina del Chaco tenemos 27.083 personas afectadas. El número de fallecidos en el Chaco es de 722 personas. En Salta, provincia también limítrofe con nuestra provincia, tenemos 22.759 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en esa provincia de Salta es de 1.040 personas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 5.992 fallecidos y 1.948 muertes por millón de habitantes. Es la tasa más alta por mortalidad específica que está mostrando en nuestro país. La ciudad de Buenos Aires se mantiene en ese nivel de falta de respuesta sanitaria. El 984 muertes por millón es el promedio del país, mientras que nuestra provincia, con 3 fallecidos, tiene una tasa de 4.69 fallecimientos por millón de habitantes. Acá podemos observar qué está pasando con las derivaciones y traslados de pacientes, la coordinación, la derivación e intervención de todo el sistema sanitario en todo su accionar está un 100% asegurada en todo el territorio provincial. Pero esto ocurrió durante toda la pandemia, siempre estuvo asegurada. Los pacientes oncológicos, por ejemplo, o con enfermedades agudas o crónicas que deben ser controladas, del interior que deban asistir a turnos programados en algún hospital de la ciudad y cuyos turnos no puedan reprogramarse por la complejidad del caso, continúan su tratamiento sin interrupciones. Los directores de los hospitales, en este caso
algún hospital del interior con el hospital central o la madre y el niño o la alta complejidad, para nombrar algunos, se comunican para coordinar la derivación con la intervención del área social de cada establecimiento. A estos pacientes se les sigue brindando el servicio de ambulancia para su traslado, como siempre lo hizo. Lo que se busca en esta etapa es descentralizar la atención para evitar la saturación de los hospitales de tercer nivel de atención. Es decir, se busca que los hospitales distritales distribuidos estratégicamente en todo el territorio provincial vayan dando respuestas a su área de cobertura según la complejidad del paciente. Pero, por supuesto, si no la puede dar, esta respuesta se la deriva al Hospital de Formosa. En cuanto a los turnos, se otorgan si surgen situaciones que lo requieran. Se respetan aquellos turnos ya programados y de acuerdo a la patología que no puedan suspenderse, y se pueden posponer aquellos que no demanden urgencia a fin de organizar y evitar aglomeraciones en los hospitales. Acá podemos observar el laboratorio del Hospital Distrital número 8, que ya se estableció un equipo de análisis de PCR isotérmica para la detección de COVID-19 en este hospital que está ubicado en el circuito 5. Este equipo cuenta con 5 bioquímicos, 3 técnicos, puede procesar 3 muestras cada 3 horas y tiene como equipo 2 termobloques también con cabina de bioseguridad personal. Como podemos observar, esa cabina vidriada es lo que permite procesar las muestras, evitando de esa manera el contagio del personal. Para hacerlo más simple, podemos decir que este hospital cuenta con una capacidad de procesar entre 400 y 600 muestras por día. Acá podemos observar una fotografía de lo que está ocurriendo hoy. Esto es en el oeste provincial, precisamente en La Rinconada. Y se están hisopando a las embarazadas de esa localidad también con el objetivo no solamente de controlar a las pacientes o los pacientes de esa localidad, sino también para capacitar el equipo local. Lo que se busca es que justamente cada centro de salud, cada hospital cuente con un número suficiente de personal capacitado para realizar la técnica del hisopado, que es la técnica para la detección del coronavirus, con las medidas de bioseguridad correspondientes. En este momento ya han terminado en esta localidad La Rinconada, están haciendo lo mismo en la localidad de Pozo de Maza. Y acá podemos observar cómo la producción está asegurada de las familias paiperas en todo el territorio provincial. Este trabajo de nuestros pequeños productores agropecuarios, nuestra provincia, en toda su geografía, se sigue trabajando, se sigue produciendo, porque Formosa tiene esta característica, tiene agricultura con agricultores, no grandes latifundios de monocultivos que solo dan rentabilidad para algunos para exportar. Acá se producen alimentos y muy variados, como podemos observar: berenjena, pepino, perejil, rúcula, mandioca, zapallo de distintos tipos, acelga, achicoria, entre otros. Para dar un ejemplo, 2.000 docenas de choclos y 4 toneladas de batatas llegaron de Villafañe y 1.000 docenas de huevos de Nainec. Esto en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin dudas algunas, por las redes sociales, por las plataformas de comunicación, hay muchas consultas respecto de la situación que se nos ha planteado el día de hoy con la cantidad de casos reportados. En ese sentido, es el récord que hemos alcanzado. Nunca hemos tenido tal cantidad de casos en un solo día. Esto es para ocuparse, no para preocuparse. Y para ocuparnos tenemos que hablar de cuáles son las estrategias sanitarias con las cuales
encarar este tipo de situaciones. Al respecto, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos hablará al respecto. Doctor. Bueno, efectivamente es el día que notificamos la mayor cantidad de casos positivos a coronavirus o COVID-19, 147 casos en varias localidades de la provincia, fundamentalmente en lo que denominamos el Distrito 1, que corresponde a la zona oeste de la provincia, pero también en otros lugares, como lo informó el parte. Y realmente es una situación preocupante, como te decía el parte, en estos primeros 12 días del año superamos lo que se viene trabajando durante todo el año pasado. Sabíamos que podía pasar esto, podía pasar esto y lo alertamos y nos muestra una vez más el riesgo que implica esta situación en todo el mundo y lógicamente no somos una isla, somos parte de un territorio donde al lado nuestro, después de nuestras fronteras o límites geográficos, la cantidad de casos diariamente que está apareciendo. Así que esta situación de alerta la veníamos informando y que podía pasar. Entonces, aunque estábamos en una situación tranquila, el ingreso del virus, estando descuidado, hace que justamente aproveche estas oportunidades del virus y se desparrame. Esto es muy comparable, y lo dijimos muchas veces, a lo que es un incendio. Cuando es que comienza, es mucho más difícil pararlo. Entonces, las preguntas que nos hacemos ante esta situación es ¿qué hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y quiénes participan de esta lucha contra el coronavirus? Entonces, cuando decimos qué hacer, y lógicamente que es el objetivo a los cuales están destinadas todas las decisiones y las acciones que a nivel general corresponden a la política sanitaria, que a nivel más global responde a una ideología, a una filosofía, que siempre que se ha mantenido. El qué hacer tiene que ver con defender la salud y la vida, porque se trata de una filosofía simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Entonces, el hombre está centrado en todas las decisiones, por encima de cualquier otra situación, el bien común, y eso es lo que hemos mantenido como objetivo fundamental. El porqué, lógicamente, que tiene que ver con el bienestar de todos, no queremos que ninguno se dañe, que no haya familias que tengan que lamentar la pérdida de ningún ser querido. A Formosa no le sobra ningún formoseño, es una forma de decirlo, pero realmente todos somos importantes en este modelo de provincia que queremos seguir avanzando. Y el para qué, como le decía también, responde fundamentalmente a poder darle el bienestar a cada uno en el lugar donde viva. Y por eso se están dando todas estas acciones en medio de esta pandemia. ¿Cuándo hacer? ¿Cuándo operar? ¿Cuándo tenemos que actuar? Y es el momento. Ya pasaron muchos meses y hay decisiones que se vienen realizando, como decía, a nivel general, pero también están las decisiones personales, las decisiones particulares, la autonomía del ser humano. Y en eso tiene que ver con la responsabilidad, cómo tenemos que hacer para cuidarnos y cuidar al otro. Entonces, hay decisiones que corresponden a la política sanitaria y hay decisiones que corresponden a nivel individual. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos juntos. Eso es lo que nos ha mostrado los resultados durante todos estos primeros meses. Hemos estado presentes con todas las acciones poniendo para poder evitar el ingreso del virus, para poder controlarlo, dando estos centros de alojamiento preventivo para que durante 14 días las personas puedan volver a su casa sin contagiar a nadie, la cantidad de hisopados, lo que se está haciendo actualmente de testear la mayor cantidad posible de personas en cualquier lugar del territorio argentino, y para eso se están adquiriendo mayor equipamiento, como recién veíamos ahora en el barrio Vaperón, y esto se va a seguir desarrollando en varios puntos de la provincia. La mayor cantidad de testeo nos permite identificar a los casos positivos, después hacer el rastreo de los contactos, el aislamiento, el alojamiento, y eso es lo que nos va a permitir entre todos poder controlar esta situación difícil, compleja. Entonces, ¿quiénes participan de esta situación? Y somos todos. Esto es como, no somos espectadores de una película. No es que estamos mirando lo que pasa afuera, esto nos está pasando a nosotros. Nosotros somos actores, partícipes, protagonistas en este momento de una película real, que va a quedar para la historia, sí, pero hoy nos tenemos que preguntar cada uno qué estamos haciendo para cuidarnos,
qué estamos haciendo cada uno a nivel individual en nuestras decisiones para evitar la propagación de este virus. Se están dando estas medidas de bloqueo en distintos lugares. Hoy el bloqueo sanitario también afecta al chorro y esto se va a seguir dando, pero no tenemos que darle lugar al ingreso del virus. Entonces, en esta situación, las estrategias están destinadas a evitar la mayor cantidad de enfermos y la propagación y de muertes. Los resultados, lógicamente, se miden por las muertes y en eso vamos a seguir fortaleciendo todo el sistema de salud, trabajando íntegramente entre todos, pero necesitamos la participación de cada uno de los formoseños. ¿Cómo participamos? Cuidándonos, permitiendo los hisopados. Cuando uno va y visita en terreno, golpea la casa, como se está haciendo en muchos lugares, se les invita a hacer este testeo. ¿Para qué? Para diagnosticar, para poder controlar la situación. Si no permitimos que se nos haga el testeo, y lógicamente que podemos ser parte de un problema y no de una solución. Entonces, la forma de contribuir para cuidar esta situación y evitar que se propague es participar también en los testeos, en el cuidado personal, y entre todos vamos a hacer frente a esta situación difícil que nos toca vivir como provincia. Por favor, si pueden enfocar a los cuatro. Le agradecemos a una fan de una de las plataformas digitales que se llama Zenobia su preocupación respecto del uso del barbijo, pero queremos contarte que todos en el salón tenemos puesto el barbijo, inclusive los cuatro, y solamente cuando nos toca hablar nos lo sacamos para que las personas hipoacúsicas puedan leernos los labios en cada una de las respuestas. Eso lo hemos explicado muchas veces, pero es bueno volver a reiterarlo. Todos en este salón tenemos puesto el barbijo y solamente cuando hablamos acá ante el micrófono nos lo sacamos un momentito. Después nos lo volvemos a colocar. Ahora vamos por las preguntas. Agradecemos la presencia de varios periodistas que están hoy a pesar de la lluvia y recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Fueron 1012 la cantidad de test analizados en las últimas 24 horas. No sé si tendrá esta información alguno de los doctores, pero si se puede dar el número de test analizados acá en Formosa Capital y lo que fue, por ejemplo, allí en la localidad del Chorro, que hoy ha tenido una cantidad impresionante de casos. Más o menos como para ver un porcentaje de los positivos. Si tiene esta información, gracias. Por localidad. Bueno, cada localidad está realizando un número importante de testeos y este número va variando día a día, pero por ejemplo, en la localidad del Chorro, que es un foco que estamos teniendo, se están realizando más de 200 testeos por día. Hoy también se están realizando estos mismos estudios en diversas localidades del oeste provincial, como es Lote 8, María Cristina, La Rinconada y también Pozo de Maza, aparte del trabajo que se realiza en distintos barrios de lo que es Ingeniero Juárez. Pero ayer, por ejemplo, se estuvo trabajando en Laguna Gallo, donde se hicieron más de 100 testeos de un contacto estrecho que se había localizado en esa, recuerdan ustedes, una paciente de 84 años de esa localidad que dio positivo. Se hizo de todos los contactos y, por supuesto, de gran parte de la localidad, así como también de los integrantes del Hospital de Tres Lagunas, que fueron los encargados de atenderlo durante un día y trasladarlo luego a Laguna Blanca y de Laguna Blanca a Formosa. Todos estos resultados han dado negativo hasta el momento, lo que nos trae una gran tranquilidad, pero por supuesto esto no significa de que no puedan dar positivos en el futuro, ya que la recomendación, las normas que se han establecido es que continúen
aislados y con los cuidados correspondientes para hacer el segundo y el tercer testeo que corresponde para que nuevamente puedan reintegrarse con total normalidad a sus actividades. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. ¿Cuáles fueron los motivos del contagio masivo en El Chorro? ¿Y cuál es el estado general de los habitantes de ese lugar? Gracias. Bueno, la situación en esa localidad, como ustedes imaginarán, ante un gran número de casos positivos que se ha detectado, en el día de ayer, una vez conocidos los resultados, se ha generado un estado de intranquilidad en la población. Pero luego del trabajo organizado en esa localidad de parte del equipo de salud, el equipo de la Intendencia local y también el equipo de la policía, que estuvo muy bien coordinado, sostenido también por otros sectores, como el Ministerio de Planificación, que está trabajando activamente acondicionando los lugares en cuanto a la energía eléctrica, los aire acondicionados, de los diferentes centros de atención sanitaria en esa localidad, la provisión del agua potable para el consumo, como así también la provisión del agua para otros usos en los baños, para bañarse, etcétera, está asegurada. También viendo que la provisión de la alimentación también sea la adecuada en cuanto a calidad y cantidad para los pacientes internados. Con la colaboración de todos estos equipos, también se está procediendo al traslado de los pacientes positivos a estos 2 CAS, centros de atención sanitaria habilitados, que con la cantidad de camas disponibles es suficiente para alojarlo a todos ellos. Debemos también saber de que esa localidad ha sido bloqueada para evitar el traslado de personas de esa hacia otras localidades, para de esta manera evitar la diseminación de la enfermedad. También el gobernador de la provincia dispuso la asistencia inmediata con alimentos para toda esa localidad, ya que se encuentra bloqueada, cosa que se está preparando en este momento para que el día de mañana pueda llegar a la misma localidad. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos. Moira Oliva para FM Espacios. Ante las recientes declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, quien manifestó que todo el país se encuentra en condiciones de iniciar las clases de manera presencial, queríamos saber si este tema se está tratando ya en nuestra provincia y cómo será, si ya hay alguna modalidad presente o por lo menos en el intento de llevarse adelante. En este momento, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 está elaborando distintas acciones en distintas situaciones determinadas. La situación sanitaria que hoy tiene la provincia de Formosa, con esta situación sanitaria de la ciudad de Formosa, la situación sanitaria de la ciudad de Clorinda, la situación sanitaria del departamento Matacos y a partir de hoy del departamento Ramón Lista, estamos utilizando los establecimientos escolares con una estrategia sanitaria, cumpliendo un rol de la integralidad de todo el sistema. Esto no significa que el Ministerio de Educación no esté trabajando en planificar la actividad escolar. El ministro de Educación y la subsecretaria de Educación participan activamente en realidad todo el gabinete, participa activamente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, porque he ahí su nombre. Esto no es un comando que se conformó exclusivamente para atender una situación determinada, sino es un consejo de atención integral de la emergencia, porque sin lugar a dudas, lo previó el gobernador, la pandemia iba a afectar transversalmente a todos. Entonces, todo el gabinete está trabajando en ese momento.
Por lo tanto, la estrategia en lo que hace al ámbito educativo la están trabajando y desarrollando en este momento. Oportunamente la hemos de dar a conocer. Pero, por ejemplo, dentro de esa estrategia de trabajo de cara a al ciclo lectivo, está previsto, por ejemplo, la vacunación de los docentes. Entonces está todo dentro de un contexto que hay que analizarlo de manera integral. Entonces estamos elaborando la planificación pertinente para que todo sea de una manera ordenada y armónica. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario El Comercial, Vía País, Radio Parque. En las últimas 24 horas, ministro, se ha ido una empresa de indumentaria de Formosa, dejando en la calle a 11 empleados. Una concesionaria de vehículos de Laguna Blanca desistió de abrir una sucursal en la localidad de Laguna Blanca, dejando también a más de 15 empleados sin trabajo por algunos requisitos de rentas sobre un ingreso de cargas a la provincia hace también 48 horas. Y otro local, un emprendimiento gastronómico que tiene 46 empleados, está también pensando en si va a continuar o no actividades. Ayer hablábamos de este nuevo requisito para emprendimientos agropecuarios, de tener un PCR para poder salir de la ciudad de Formosa, y hay personas que deben venir a realizar compras a la ciudad de Formosa que con el requisito del PCR se le torna casi imposible realizarlo en un solo día. Hoy un nuevo planteo ha venido desde nuevamente el grupo de comerciantes que dicen que bromatología de la municipalidad les prohíbe la presencialidad dentro de los locales comerciales vendiendo con el sistema de delivery. La pregunta después de esta introducción es si el Consejo ha dado una nueva norma o una nueva orden en donde los comerciantes que venden por delivery no pueden estar dentro de los locales. Muchas gracias. Bien. Como la introducción fue amplia y ha ido tocando distintos aspectos, nos parece más adecuado, a los fines de la claridad expositiva del tema planteado, que el doctor Aníbal Gómez pueda explicar el procedimiento con los PCR de las personas que son trabajadores esenciales. Después hablaremos del resto. Doctor. Sí, muy bien. Esto es una modalidad y un requisito que se está planteando para todos los trabajadores esenciales que deban trasladarse desde la ciudad de Formosa a cualquier punto del interior, ya sean estos ganaderos, agricultores, vendedores, comerciantes, personal de vialidad, para dar un ejemplo, de agua potable, personas que deben realizar sus trabajos, por eso son muy importantes, por eso se llaman trabajadores esenciales. Si bien la circulación está prohibida en 3 localidades en este momento en la provincia de Formosa, ellos tienen la libertad de hacerlo. Pero por supuesto, para proteger a la población es que se ha tomado la determinación de que aquellos que deban salir de la ciudad de Formosa, donde tenemos algunos casos, si bien no tenemos aún comprobada que haya circulación comunitaria, es justo que aquellos que deban salir y trasladarse a cualquier localidad del interior viajen con un PCR negativo, evitando de esta manera exponer a alguna de las personas con las que van a tomar contacto en esas localidades del interior. Lo hemos hecho con otras localidades, ahora Formosa está en esta situación y lo justo es que ocurra lo mismo que ha pasado con otras localidades. Lo que vamos a hacer ahora, a partir de esta nueva situación, porque debemos entender que esta situación es realmente muy cambiante, el escenario cambia a veces en cuestión de horas
y hay que ir adaptando permanentemente los recursos, las situaciones, las estrategias para poder dar una respuesta adecuada a esta situación. Por ello es que el gobernador ha planteado de que se establezca un nuevo lugar para los hisopados correspondientes a aquellos trabajadores esenciales que deban trasladarse al interior provincial. El mismo va a estar emplazado en el Hospital de Día del barrio 2 de Abril, todos lo conocen por la Avenida Italia, y ese va a ser el lugar en donde se van a realizar los hisopados. Hoy el equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Humano está trabajando en ese lugar, así que pensamos que durante el transcurso del día de hoy y de mañana estaremos finalizando ese trabajo y una vez que esté finalizado, ese va a ser el lugar en donde se deban trasladar estas personas para que rápidamente podamos dar respuesta y sin demora a esta necesidad. Mientras tanto, deben estar yendo, como lo hacen hasta ahora, a la UPAC para ese requisito. Gracias. Sí, en relación al otro aspecto, es una definición. El marco referencial que ha establecido el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 es la política sanitaria. ¿Cuál es esta en relación a la ciudad de Formosa? Que esta está en una situación de aislamiento social preventivo obligatorio. El aspecto de la implementación de esta medida en los negocios es una responsabilidad del municipio, que es el que ha establecido esos horarios y esos criterios, no así el Consejo. Entonces, nos parece que es una medida que la municipalidad es la que debería analizarla ante el planteo que han realizado evidentemente a través suyo algunas personas. Entonces, es importante establecer esta diferenciación. Desde la perspectiva sanitaria, la ciudad de Formosa, ante la evidencia de los casos que habíamos señalado, se declaró en aislamiento social preventivo obligatorio, lo cual implica compras de cercanía. La modalidad delivery ha tenido un impacto muy positivo en el mantenimiento de toda la actividad durante todo ese tiempo en el que estábamos en ASPO. Ahora, el Consejo no dice hasta qué hora. ¿Me explico? Entonces sería bueno que esta inquietud sea transmitida a la autoridad municipal, porque bien hizo usted referencia, bromatología municipal es la que intervino puntualmente en el caso al cual le hicieron referencia a usted. Personalmente no me consta, pero bueno, tengo que remitirme a lo que usted ha señalado. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Emanuel Crossi de La Mañana. La pregunta tiene que ver con el PCR negativo que se exige a quienes deben salir o ingresar de Formosa Capital. Queremos que nos confirmen si existe una validez de 7 días para quienes deben realizar la prueba y tienen que entrar y salir de Formosa Capital todos los días o una vez por semana. Y también que nos confirmen si quienes viven en Juárez, Clorinda y en Ramón Lista, en el departamento de Ramón Lista, deben tener PCR negativo para poder ingresar a Formosa Capital. Gracias. Bueno, volvemos a invitarlos, por favor, a que tratemos de hacer una pregunta por periodista. Entendemos el interés, pero queremos tratar de ir ordenándonos un poquitito para mayor claridad también de quienes nos están siguiendo en las distintas plataformas de comunicación. 1. La situación del bloqueo sanitario implica de que es una zona potencialmente de riesgo. Tenemos gran parte de la provincia sin esa situación. Por lo tanto, la consigna es cuidar la salud del resto de la provincia que no tiene la situación de bloqueo sanitario que sí tenemos Formosa Capital, Clorinda,
Matacos y ahora Ramón List, para cuidar el resto de la provincia. 2 medidas hemos tomado en ese sentido. La primera era la suspensión de la actividad de los medios de transporte público de pasajeros interjurisdicciones. ¿Por qué esta medida? Para evitar la circulación. El virus no se mueve solo, lo hemos señalado muchas veces. El virus es transportado por una persona. Entonces, la medida a tomar en este tipo de situaciones es mermar la circulación de personas, bajar la circulación de personas, por un lado. Por el otro lado, el requisito del PCR negativo para salir de la ciudad de Formosa. Vamos puntualmente al caso de la ciudad de Formosa. Ayer la pregunta del periodista fue en orden a el sector de la producción. Puntualmente la pregunta viene por el lado de personas que tienen sus explotaciones agropecuarias y tenían que salir de la provincia. Generalmente, en la gran mayoría de los casos, son personas que viven y duermen en la ciudad de Formosa, van a la explotación y vuelven en el día, van y vienen, ¿no es cierto? Se brindó la respuesta y a las 2 horas teníamos en la UPAC muchas personas que no estaban dentro de esa categoría de personas que hacíamos referencia en la pregunta realizada por el periodista y ampliada en la respuesta a los trabajadores esenciales. Una situación de pandemia implica un impacto en la economía. Es necesario mantener la actividad económica dentro del marco de la pandemia. Obviamente, algunos sectores van a estar más afectados, otros sectores no tan afectados. Es necesario, por ejemplo, garantizar el abastecimiento de mercaderías, de todos los elementos necesarios para la vida cotidiana de toda la provincia. Los grandes depósitos y los grandes mayoristas están generalmente en Formosa Capital y requieren llevar la mercadería al interior. Ese es un trabajo esencial que justamente muchas empresas nos consultaron cómo hacer ese trabajo. Montado sobre esa estrategia del hisopado de los trabajadores esenciales, es que se trabajó en esto que acaba de señalar el ministro de la Comunidad, de habilitar un centro de análisis específico para este tipo de situaciones. Entonces vamos a mostrar el día de mañana el sistema para la obtención de el hisopado, obviamente, y el resultado del hisopado, que lo vamos a tener electrónicamente. La persona trabajadora esencial, para salir de la ciudad, va a tener que inscribirse en el sistema, se le asignará el momento en el que debe ir al laboratorio a hacerse el hisopado y de ahí podrá realizar la actividad. Es una acción que va a estar vinculada con la base de datos de productores agropecuarios, de transportistas, va a estar vinculada a la base de datos, porque es necesario que todos tomemos conciencia, que no es para ir a Herradura a ver tal o cual cosa, es trabajo esencial. En cuanto a la duración de la validez del PCR, está determinada en una resolución del Ministerio de Desarrollo Humano, sancionada oportunamente, que le daba, yo no recuerdo en este momento, pero lo vamos a confirmar, no me acuerdo si le daba una validez de 72 horas, porque es el periodo ventana que nos permite a nosotros garantizar de que no se va a manifestar la enfermedad en ese tiempo en el que se hizo el hisopado. Entonces, esto quizás llame a la confusión a muchísimas personas. Es muy probable. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este momento? La mejor manera de bajar los niveles de
contagiosidad que venimos marcando día a día es disminuir la circulación de personas. Es tener una actitud solidaria con el resto de los comprovincianos y comprovincianas de quedarnos en nuestra casa para evitar la circulación. Si bajamos la circulación de personas, vamos a bajar la posibilidad de contagios y de esa manera vamos a ir acercándonos, tal como nos señaló el médico epidemiólogo, el doctor Romero Bruno, a controlar esta situación que se nos ha presentado en este momento. Todo depende de la responsabilidad institucional, sin lugar a dudas. Nosotros no nos sacamos la responsabilidad en ningún momento y estamos poniendo absolutamente todo, pero también de la responsabilidad de cada uno de nosotros, en tanto individuos como comunidad. Entonces es altísima la responsabilidad que tenemos cada uno en este momento. Porque muchos de los que fueron, por ejemplo, ayer a la OPAC a hacerse un hisopado porque eran trabajadores esenciales, no lo eran. No lo eran. Entonces ahí estamos viendo de que algunos todavía no asumimos la responsabilidad que tenemos en este momento. Si nos cuidamos entre todos, juntos, vamos a salir lo antes posible de esta situación. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Bueno, ministro, está bueno escucharlo cuando usted menciona la responsabilidad social. Y hablando justamente de eso, la gente se plantea lo siguiente. Al no haber circulación viral en capital, porque descartemos totalmente la zona del oeste, que está bastante complicada, la gente se pregunta, ¿por qué salen con la búsqueda activa de casos si aquí no hay circulación viral? Eso es lo que a la gente le cuesta entender. Eso sería irresponsabilidad social por parte de todos los formoseños que están viendo esta conferencia. Incluso este Consejo de Atención Integral divide en región sanitaria, en los centros de salud. Los vecinos ven en el circuito 5, Simón Bolívar, lote 111, que los médicos están haciendo los hisopados y no lo entienden por qué. ¿Por qué si no hay circulación viral? Gracias. Vamos a pedirle por favor al doctor Mario Romero Bruno, porque en la explicación que dio hoy está la estrategia sanitaria para brindar la respuesta. Doctor. Bueno, ojalá tuviera la misma seguridad que tiene la periodista al decir que no tenemos circulación viral. Nunca lo dijimos, no lo podemos descartar, no lo podemos confirmar. La única manera de poder establecer cuál es el diagnóstico de situación ante la cantidad de casos que hemos tenido recientemente, que si bien hemos seguido el rastreo, los contactos estrechos, pudimos localizarlos bastante bien, no podemos garantizar esto de ninguna manera. Entonces, justamente para eso y para dar la mayor seguridad, nunca van a ser certeza en esto uno no puede establecer certeza, pero sí la mayor seguridad, el mayor nivel de establecer cuál es la situación es aumentar la cantidad de testeos, realizar testeos a personas asintomáticas, porque sabemos que el virus se presenta y presenta la enfermedad sin tener ningún síntoma. Entonces también hacemos un testeo a personas asintomáticas. Lógicamente que estamos muy atentos y muy alertas y volvemos también en esto a que entendamos de que si una persona tiene síntomas que son muy generales, un poco de temperatura, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, un trastorno digestivo, alteraciones del gusto del olfato, dolor de cabeza, dolores de cuerpo, que son muy generales, la persona no se quede en la casa, no se automedique y concurra a la consulta. Y también para eso está establecida la vigilancia intensificada cuando existe un caso sospechoso. Pero por otro lado está esta búsqueda activa que se realiza con un esfuerzo importante de parte del equipo de salud, el personal policial, de ir casa por casa para realizar este testeo. Entonces, cuanto más testeos tengamos, es la estrategia que está demostrando que nos permite identificar y diagnosticar casos asintomáticos. Entonces, después que tengamos una gran cantidad de testeos, bueno, vamos a decir, ahí sí, podremos decir con algún margen siempre de error, decir, bueno, no tenemos circulación viral. Hoy por hoy, estas medidas son necesarias y contamos para que la gente entienda de que se permita hacer el hisopado.
Tuvimos dificultades cuando quisimos hacer esto en la ciudad de Clorinda. Tuvimos dificultades. Si hubiéramos hecho esto anticipadamente, y bueno, hubiéramos diagnosticado, hubiéramos establecido ya el control, el aislamiento, la búsqueda de los contactos estrechos, etc. Al no poder hacer eso oportunamente, lógicamente que esto se puede complicar y agravar. Entonces, hoy por hoy Formosa está en esta situación de necesidad de hacer la mayor cantidad de testeos en todo Capital. Agradecemos mucho la participación ciudadana a través de las distintas plataformas de comunicación a través de las cuales siguen esta transmisión. Queremos señalarle al participante de esta plataforma, Pedro Iván Escobar, de que el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que funciona desde el inicio de la pandemia todos los días, uno de los que participan es el intendente de la ciudad de Formosa. Nosotros 4 somos los voceros del Consejo de Atención Integral de la Emergencia. No podemos prever de que un periodista nos va a hacer una pregunta vinculada a una decisión municipal, lo cual no significa que no podamos brindar una respuesta. Justamente nuestra respuesta es: ese punto es un punto municipal. Nosotros vamos a dar siempre la palabra del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 porque es la responsabilidad de la provincia, la política sanitaria. Y somos muy respetuosos de las autonomías municipales. Simplemente por eso. Porque en una cuestión de salud, lo primero está en que nos cuidemos entre todos y todas. Así que los esperamos nuevamente, por favor, el día de mañana para que juntos podamos ver cuál es la situación del coronavirus en nuestra provincia. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan. Gracias.